Grabado. Ahí sí, ya estamos grabando. Así que buenos días a todos y nada, pues los dejo con la especialista, Connie, Chris, Hola, bienvenidos. hola. Gracias Loreto por la presentación. Bienvenidos todos a la charla. Una cosita, Loreto, por favor, si podemos tratar de admitir a Cristóbal, que aún no logra entrarme, nos dice por interno. Porque está deshabilitada la sala de espera y de hecho me dice que está como adentro de como Fundación Eco. Connie, ¿podrías ver tú Yo lo estoy viendo, yo lo Sí, estoy viendo sí, yo también. ¿Sí? veo. Ah, ya. Ah, Sí. ok. Genial, gracias. Denle nomás. Eso, bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Chris. Yo soy investigador en neurociencias y psicología de psicodélicos. De hecho, les hablo desde Londres, desde el laboratorio que tenemos de estudios de conciencia en la Universidad de Londres, University College London. Y soy también presidente y cofundador de la Fundación EcoH para el estudio de la conciencia humana, que coorganizamos el diplomado en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Este ya sería nuestra segunda edición. Hoy día les vamos a presentar en grandes rasgos qué es lo que nosotros vemos en este diplomado, cuáles son los aprendizajes que buscamos fomentar en los alumnos. Y básicamente, ¿de qué se trataría la estructura? Como también un contexto de cuál es el momento que tienen los psicodélicos hoy en día, por qué son relevantes al momento de estudiar el cerebro, al momento de estudiar la conciencia humana, y también cuando intentamos buscar mejoras en salud mental en individuos con depresión, ansiedad, trastornos alimenticios e incluso trastornos neuropsiquiátricos, que es un área de desarrollo reciente en relación al uso de psicodélicos, en gran parte anclados por la gran capacidad de neuroplasticidad que tienen estas sustancias. Así que en esta presentación vamos a hablar yo, eh, luego va a hablar Constanza, que es cofundadora y vicepresidenta, ex vicepresidenta de la Fundación EcoH, pero cofundadora también, y también profesora de la UAI, que es la representante local de la fundación, y finalmente Cristóbal Dañobeitié, que también es cofundador, que va a estar hablando también de los aspectos de tipo sociales que vemos eh, durante el diplomado. Se voy a compartir mi pantalla para entrarnos en... Necesito que me permitas hacerlo, por favor, Loreto. Ahí te di Creo- acceso. Muchas gracias. Ok, entonces... un segundito. Nunca lo hago desde acá. Uh, ¿Cómo? Acá, slideshow. Listo. ¿Ven bien? Espero. Sí, ahí No. está bien. Bueno, entonces, como les comentaba, esto sería la presentación del diplomado que va a empezar en mayo, el 26 de mayo. Las inscripciones ya están abiertas para aquellos interesados. Les vamos a poner todos los vínculos y toda la información necesaria en el chat de este Zoom. Y antes de eso, partir con una contextualización del momento por el cual pasan las sustancias psicodélicas, ¿no? En la ciencia, algo muy interesante ha ocurrido en donde la forma en cómo llamamos a estas sustancias, vamos a ver cuáles son las sustancias a las que nos referimos específicamente, pero la forma en cómo la categoría que utilizábamos era la categoría de alucinógenos. La idea principal es que estas sustancias generan alucinaciones, o sea que distorsiones en la percepción que no necesariamente tienen un valor, ¿no? Y así fue como el campo de la neurofarmacología y la farmacología en general se refería a este tipo de sustancias. Y en los últimos 15 años algo muy interesante ocurrido, en donde ya no hablamos de alucinógenos, sino que hablamos de psicodélicos. Si nosotros vemos la etimología de psicodélicos, psique se refiere a la psique, a la mente, y délico o delia en antiguo griego se refiere a la manifestación. Entonces, la palabra implica o alude a esta posibilidad de que estas sustancias
son más que simplemente alucinaciones, son sustancias que generan experiencias que tienen un valor para las personas. Y vamos a ver cuál es ese valor más adelante, ya sea en su uso científico para revelar aspectos de la mente y cómo se relacionan con el cerebro, por un lado, como también en terapia. Las personas que pasan por procesos en sus experiencias psicodélicas, procesos psicológicos que revelan aspectos de su propia historia, por ejemplo, generan lo que llamamos insights o experiencias de darse cuenta de la propia psique de las personas que tiene un valor terapéutico, ¿no? Y por eso también se han marcado mucho el uso de psicodélicos dentro de lo que es la revisión de traumas o la posibilidad de generar instancias de aprendizajes para la persona que tienen un valor psicoterapéutico. Y ahí es donde ya nos adentramos en lo que sería el futuro, posible futuro del uso de sustancias psicodélicas en poblaciones más amplias, de lo cuales ya vemos atisbos cada vez más grandes, que es que no solo estas drogas transforman eh, momentáneamente la conciencia, sino que la pueden transformar en el largo plazo. Y esto se ve de forma más evidente, por ejemplo, en de la forma en cómo se ha enmarcado lo que son estas sustancias. Este es el libro Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan, que es un bestseller que ha introducido esta idea más en la psique colectiva, ¿no? Que estas drogas son transformativas. Y vamos a ver en este diplomado a qué nos referimos con esa transformación. Entonces, dado el creciente interés en el renacimiento psicodélico, nosotros buscamos generar un conocimiento de profundidad y actualizado sobre los varios aspectos que rodean estas sustancias que son altamente complejas. Nos enfocamos en las grandes categorías de la ciencia, la terapia y aspectos culturales y sociales que rodean a esta sustancia. Y esperamos que esto permita a las personas evaluar críticamente los aspectos de seguridad clave que tienen que ver con los psicodélicos, como también cuáles serían las formas más eficaces de su administración, como también entender el impacto científico y cultural que tienen los psicodélicos. Entonces, lo que nosotros vemos en términos generales es que estas sustancias em, presentan un gran potencial, de acuerdo a lo que plantea la evidencia científica, pero que ese potencial es solo posible si es que se tiene una visión de esa complejidad que tienen las sustancias psicodélicas y el cuidado que requieren en su administración. Entonces, en los últimos años hemos visto un desarrollo inédito en la ciencia de los psicodélicos. Yo empecé en el campo hace un poco más de 10 años. En esa época salían al año o al mes unos cuantos papers y en los últimos años ya es difícil mantenerse al día. O sea, nosotros estamos viendo, cada día me llegan notificaciones de al menos 20 papers científicos nuevos en relación a psicodélicos. Entonces tenemos una situación donde tenemos más de 1000 papers al año del uso de sustancias psicodélicas, un campo que se mueve a un gran paso. Más que nada debido a su gran potencial para tratar varias condiciones de salud mental. Entonces, más allá de pensar que los psicodélicos sirven como sustancias que tratan depresión solamente o ansiedad solamente, el pensamiento actual en la ciencia es que los psicodélicos actúan sobre un mecanismo central del cerebro y la conciencia que sirve para muchas condiciones de salud mental. Entonces, hablamos de un potencial terapéutico transdiagnóstico. Aparte de eso, está el gran potencial que tienen las sustancias psicodélicas para adentrarnos en el cerebro y entender el cerebro y su relación con la conciencia, o sea, la experiencia humana. Y por otro lado, los psicodélicos tienen una importancia a nivel social y cultural. En el continente latinoamericano, el uso de psicodélicos data potencialmente miles de años, de acuerdo a la evidencia arqueológica, con un uso que es aún vivo en muchas poblaciones indígenas o mestizas. Y eso interactúa con la forma en cómo hacemos ciencia y es una necesidad ética, social y cultural de integrar esas miradas en cómo nosotros entendemos lo que son las sustancias psicodélicas. Por ese motivo es que nosotros estructuramos el diplomado
dentro de un formato que concibe estas áreas que interactúan entre ellas. Es una mirada de complejidad, una complejidad que implica, que significa que las variables de cultura, terapia y neurociencia no son variables que simplemente conversan uno a uno entre ellas, sino que están en constante conversaciones e interacciones recíprocas. Y que por ende, si nosotros pensamos en la educación sobre psicodélicos, es importante que consideremos cómo todas estas variables pueden estar interactuando en una situación dada. Si en una instancia de terapia psicodélica una persona tiene un contexto socioeconómico particular y vive en una parte específica del mundo, como esa aplicación va a ser radicalmente distinta, por ejemplo, a la aplicación de la terapia psicodélica en un contexto completamente distinto. También, como por ejemplo cerebro, o sea, aspectos biológicos interactúan con estos aspectos culturales, tampoco es trivial. Y por ende, entender este gran enredo que son los fenómenos psicodélicos. Y lo que nosotros buscamos hacer precisamente en este diplomado es desenredarlos para así honrar la complejidad que traen los psicodélicos y su tratamiento más efectivo. un, una mención específica en relación a la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, que es la fundación que lideramos Constanza, Cristóbal y yo, que coorganizamos este simposio, este diplomado en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la generación, promoción y divulgación y el desarrollo de conocimiento científico y práctico acerca de la conciencia humana. O sea, nosotros nos enfocamos en generar en la experiencia, la subjetividad, la conciencia en términos más amplios, porque debido a la evidencia científica vemos que su modificación puede traer un gran beneficio para las personas. Entonces, vemos en estos estados no ordinarios un potencial de desarrollo humano que nosotros consideramos que es mejor atajado por medio de la ciencia. Y la instancia de este diplomado es precisamente esa instancia de divulgación de ese conocimiento científico. Ahora le paso la palabra a Constanza Baquedano. Gracias, Christopher. Muy buenos días a todas y a todos. Yo les voy a hablar un poco del primer nivel. Chris, estoy viendo tu Sí, calendario. estoy tratando de silenciarme. Ah, en el Zoom, busca en el Zoom. Ahí sí. Entonces, yo les voy a hablar como un poco de este primer nivel de complejidad que hay en el mundo de los psicodélicos, el que está más al core, ¿cierto? Que es la parte de la neurociencia. Em, es una siguiente, por favor. Entonces, para empezar a contarles un poco, no sé si es que ustedes saben, tal vez no porque no es de conocimiento general, que los psicodélicos y sobre todo los psicodélicos clásicos son agonistas, que se llama, de la serotonina, que es un neurotransmisor que tenemos es un neurotransmisor que tenemos en nuestro cerebro que está relacionado a trastornos del ánimo, ¿verdad? Que es la serotonina. ¿Han escuchado tal vez alguna vez que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, etcétera, etcétera? Entonces, que modula el ánimo. Y lo que hacen los psicodélicos básicamente es ser agonistas, es decir, similares que activan al receptor 5-HT2A. Y entonces acá podemos ver, ¿cierto?, cómo es la serotonina, tiene estos dos anillos bencénicos y este grupo amina que se llama, ¿verdad? Y que esto es similar tanto en el DMT, que es muy similar, como el LSD y la psilocibina, ¿verdad? Obviamente que estas distintas moléculas tienen una distinta duración de la modificación de la percepción subjetiva y esta está relacionada principalmente a que si bien entre estas moléculas hay diferencias, ¿verdad? Y esas diferencias hacen que las enzimas del cuerpo que degradan la serotonina, como puede ser la MAO, ¿cierto? La monoaminoxidasa, corta con distintas rapidez, ¿verdad? O con distinta eficiencia, distintas moléculas. Y por eso es que estas tienen, hay una combinación entonces de cuán afines son al receptor 5-HT2A y cuán
cuán fácil corta las enzimas que degradan estas moléculas a estas moléculas psicodélicas, que están hechas, ¿cierto?, para cortar serotonina, pero que igual cortan moléculas similares a la serotonina. Entonces, dentro de la ayahuasca tenemos, ¿cierto?, el DMT, pero que está combinado, ¿cierto?, con otra planta que tiene inhibidores de esta monoaminoxidasa, entonces hace que el DMT se pueda mantener más tiempo en el sistema. Luego está el LSD, que es un aislado del ergot, que es un pequeño honguito que está en el trigo, ¿verdad? Y finalmente está la psilocibina, que está en los hongos psilocibos, que se transforma, ¿cierto?, en psilocina, que es el compuesto psicoactivo que tienen estos hongos, pero que es metabolizado primero en el estómago para convertirse en psilocina. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo estas moléculas dan origen a experiencias no ordinarias de conciencia, ¿verdad? Como les contaba, tiene que ver con varias cosas. Tal vez lo primero es que el receptor 5-HT2A, que es hasta donde se sabe el principal receptor, o en los psicodélicos clásicos al menos, el principal receptor, está ubicado en zonas del cerebro, ¿verdad? Que tienen que ver con corteza prefrontal, donde la corteza prefrontal es encargada de todos los sistemas de abstracción, ¿cierto? O de conceptos, etcétera, y que tiene los aspectos más culturales de nuestra vida cognitiva, por decirlo de alguna manera. Luego la corteza temporal, que por la zona adentro están está asociada a los recuerdos, las memorias, cierta parte de una red que se llama la Default Mode Network, donde se cree que está albergado la concepción del sí mismo o el sí mismo. Y la corteza visual primaria, ¿cierto?, que es principalmente encargada de visión. Entonces, todas estas partes, cuando reciben estas moléculas, empiezan a tener un funcionamiento Revisar la distinto, TND. un funcionamiento distinto al que tienen, ahí muteé a alguien, un funcionamiento distinto al que van a tener si es que están funcionando de manera normal, ¿verdad? Porque están con una señalización distinta. Entonces, la modificación en la actividad de estas zonas, más que estas moléculas tienen distinta afinidad a los receptores en esos lugares, más lo que les contaba de lo fácil que se podía degradar o no las moléculas o con la afinidad que tenía, a los receptores van a generar un repertorio de modificaciones de conciencia que obviamente hay algunos que son más intensos y más cortos y otros que son más largos y menos intensos y así sucesivamente. Entonces es así como estas moléculas pueden dar origen a distintos estados no ordinarios de conciencia de distinta intensidad y distinta cualidad también. Obviamente comparten una cierta cualidad, ¿cierto? Psicodélica, pero también tienen diferencias entre sí. Em, Eso. La siguiente, Cris, por favor. Gracias. Y entonces, ¿por qué los psicodélicos cambian? ¿Por qué se dice que generan estados no ordinarios de conciencia? Y es porque básicamente producen efectos en algunas dimensiones que son claves para sostener la conciencia o un estado normal de conciencia, por decirlo así, que son, por ejemplo, los efectos perceptuales, ¿cierto? Por la corteza visual primaria tenemos una visualización o una visión que puede estar más o menos distorsionada, ¿verdad? Existe una alteración del tiempo y el espacio, que es otra de las dimensiones que de alguna manera mantiene ordenado un estado de conciencia, tiene que ver con la percepción del tiempo y el espacio, y este también se ve modificado con las sustancias psicodélicas y con las sustancias psicoactivas en general. Tiene efectos cognitivos que tienen que ver con el significado y novedad de los estímulos, ¿cierto? Al modificarse la actividad de la corteza prefrontal, que es como la que ordena el mundo conceptualmente, ¿cierto? Uno tiene una nueva visión del mundo, dado a esta alteración que hay en los parámetros que ordenan la realidad,
que le dan significado a las cosas, ¿verdad? Y también la alteración de, tal vez ahí Christopher va a entrar más en profundidad, pero la alteración también del sentido del yo o del ego, de el sentirse a sí mismo, el percibirse a sí mismo, ¿verdad? A sí mismo en relación con el mundo, en relación con los demás, el cual hace obviamente que tiene un gran potencial en terapia, pues desde ese lado también. Em, la siguiente, Christopher. Gracias. Y Maximiliano, tal vez dejamos las preguntas para el final, pero me acuerdo, me acuerdo. Obviamente que hay, hasta el día de hoy hay bastantes em, ya hipótesis y teorías bastante trabajadas de por qué estos psicodélicos podrían tener efectos terapéuticos, pero, o sea, desde el nivel neurobiológico, ¿verdad? No desde el nivel relacional, que también hay toda una dimensión muy relevante ahí. Entonces, de cómo estas experiencias psicodélicas se estarían dando y por qué generarían una modificación en la conducta, en la percepción que tuviese más largo tiempo. Hay varias teorías, pero básicamente hay en este del medio de conectividad. em, Se podría decir, obviamente que lo podemos ver, después lo vemos mucho más en detalle, pero básicamente se produce una hiperconectividad con estos psicodélicos, ¿cierto? Y entonces cosas que se procesaban de una manera antes, ahora se procesan de una manera distinta, eh, más conectadas con otras áreas del cerebro, lo cual permite tener un procesamiento más divergente, por decirlo así, de la información que se está procesando y eso hace por ejemplo, que uno pueda tomar nueva perspectiva de las cosas. Otra hipótesis es la de la hipótesis de las creencias relajadas bajo psicodélico, que básicamente hay toda una nueva teoría de la percepción de que uno de alguna manera está proyectando ciertos parámetros sobre el mundo y con los psicodélicos, como se produce una modificación de esta corteza prefrontal, esas proyecciones de modelos de cómo funciona el mundo empiezan a desconstruirse porque la actividad de la prefrontal está modificada y por tanto los estímulos sensoriales toman más fuerza que los modelos que uno pudiese estar o las creencias que uno pudiese estar proyectando sobre el mundo y eso también tiene un efecto en cómo uno concibe el mundo al final. Y también se ha visto que en el tema multinivel de que si bien se da una transformación en varios niveles, o sea, uno puede hablar de terapia, ¿cierto? De una mejoría de una depresión o algo así, pero hay una transformación en el cerebro, hay una transformación funcional en el momento del viaje psicodélico, pero además si se aprovecha con terapia, que es lo que está diciendo Christopher, se pueden producir modificaciones a más largo plazo. Y se ha visto que hay también un concepto que es fundamental que tiene que ver con la plasticidad. Y esta plasticidad, ¿cierto? Que es la posibilidad de cambio, la posibilidad de cambiar, se genera en el sistema biológico desde las transcripciones genéticas, o sea, desde un nivel genético o epigenético, si quieren, pasando por anatomía neuronal, ¿verdad? Que cambian las mismas neuronas, así como los circuitos, y luego entonces la conducta, por decirlo de alguna manera, la percepción y la conducta. Em, Obviamente cada uno de estos modelos es un mundo, que estos son los principales, en los cuales igual profundizamos obviamente a lo largo de un par de meses. La siguiente, por favor, Christopher. Y bueno, al futuro todavía hay muchas cosas que no están, o sea, si bien Christopher decía que se están publicando muchos artículos, también hay muchas cosas que no sabemos de los psicodélicos. Y o sea, sabemos muy poco realmente porque se ha probado, o las cosas que se saben son principalmente de contextos clínicos, ¿verdad? No hay tanta información de cómo esto podría ser usado en contextos colectivos y si tendría la misma efectividad sobre alguna psicopatología. Hay ciertos problemas metodológicos de los estándares de cómo se prueban los randomized control trials o estos ensayos controlados doble ciego, ¿verdad?
con los psicodélicos porque es muy difícil mantener el ciego. Entonces, hay mucha innovación metodológica que se tiene que hacer ahí para poder sortear o dar la efectividad más a ciencia cierta, ¿verdad?, de los psicodélicos. También hay toda una línea que no está completa sobre si es que los psicodélicos podrían generar plasticidad sin generar efectos subjetivos, ¿cierto? Que a través del surgimiento de psicoplastógenos nuevos que producirían menos efectos subjetivos, ¿verdad? Ya que hay toda una línea farmacológica que ve la psicodelia, ¿cierto? O los efectos subjetivos como efectos secundarios a una plasticidad que está sostenida por estas moléculas psicoplastógenas. Entonces, si bien estamos avanzando mucho y muy rápido, igual quedan varias dimensiones, tanto en las neurociencias como en otras dimensiones más sociales, respuestas y, o sea, preguntas sobre la aplicación, el uso y aplicación ético de estas sustancias. Eso es lo que podría decir hasta el momento de neurociencia. Ahora volvemos a Christopher con el módulo de terapia. Muchas gracias, Connie. Y gracias también por una súper comprensiva introducción a lo que es la neurociencia de los psicodélicos. Les voy a hablar un poquito de lo que sería la segunda gran pata de las tres patas que son este diplomado que tiene que ver con la terapia. Entonces, volviendo a cómo nosotros pensamos lo que sería este diplomado como este anidamiento de estas áreas, las neurociencias que se anida en el aspecto de la terapia, que ya sería no solo un cerebro, serían dos cerebros, y cómo esta terapia se anida dentro de un aspecto social, que ya no son dos cerebros, sino que son muchos cerebros, y lo que emerge ahí. Entonces, pensando en este segundo aspecto, ¿cómo es que nosotros vinculamos lo que serían los efectos de los psicodélicos en el cerebro, o sea, el aspecto de neurociencias, al aspecto psicoterapéutico? Ya empezamos a atisbar lo que es la complejidad dentro de la administración de psicodélicos. O sea, si ya pensamos que el cerebro es complejo, pensar lo que pasa entre dos cerebros en el contexto terapéutico es aún más complejo. Y la forma en cómo nosotros concebimos y como gran parte de la investigación está realmente concibiendo lo que son los efectos de los psicodélicos, y ciertamente la visión con la cual yo resueno es que los psicodélicos no son beneficiosos solo porque generan experiencias psicodélicas sanadoras, y los psicodélicos no son solo beneficiosos porque generan neuroplasticidad, o sea, cambios o transformaciones en el cerebro en el largo plazo, sino porque precisamente en esa combinación de la experiencia y los efectos cerebrales de los psicodélicos donde existen las oportunidades terapéuticas. La idea sería que los psicodélicos abren una ventana de oportunidad para la transformación, pero que esa transformación no es automáticamente positiva e incluso puede ser dañina. Y acá entramos en cómo estas experiencias pueden ser sanadoras, pero también traen grandes riesgos. Para ejemplificar el modelo, podemos, por ejemplo, representar un cerebro depresivo como una pelotita que habita estos valles, este campo de valles y montañas. Y lo que nos dice la investigación neurocientífica es que durante la depresión, la distancia, la altura de estas montañas y la profundidad de estos valles es muy grande. Y al ser así, si nosotros pensamos en la mente y el estado cerebral, em, de una persona, lo podemos representar como una pelotita en este campo. Y para que esta pelotita se mueva de un estado mental a otro estado mental o de un estado cerebral a otro estado cerebral requiere de mucha energía. Y eso es precisamente lo que vemos en la depresión, en el cerebro y en la experiencia subjetiva. Vemos una cierta rigidez que se ejemplifica muy bien en esta idea de los pensamientos repetitivos, los loops, las ruminaciones que vemos en muchas condiciones de salud mental, ¿no? Un sistema muy rígido, muy
con estos valles muy profundos y estas montañas muy, muy altas. Lo que vienen a hacer los psicodélicos es que vienen a aplanar el campo. Y al aplanar este campo, la energía requerida para esta pelotita de moverse de una parte de este plano a otra parte es mucho menor. Entonces tenemos un cerebro mucho más fluido, un estado mental mucho más asociativo, mucho más dinámico, mucho más flexible. Entonces el sistema se hace más flexible y ese aspecto cerebral no necesariamente es positivo, ¿no? Nosotros podemos pensar intuitivamente en un uso de psicodélicos que puede ser descuidado, por ejemplo, en la mitad de una ciudad con muchos estímulos ambientales, que puede ser muy ansiógeno, o sea, puede traer muchas dificultades para las personas y que incluso puede generar experiencias de tipo traumática. Y acá es donde el aspecto relacional terapéutico viene a jugar un papel tan importante. La psicoterapia viene a moldear esa flexibilidad y eventualmente, idealmente, después del tratamiento, a generar un organismo más plástico, más flexible y más adaptable a los grandes desafíos que plantea el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos esta combinación entre el aspecto neurocientífico, neuroplástico, con el aspecto psicológico terapéutico. Entonces, en la terapia vamos a ver todos los detalles que incluyen en ese modelo terapéutico, cómo ese aspecto de la combinación que tiene que ver con el aspecto relacional de la terapia, que tiene que ver con el uso de la música y de los contextos o los medios ambientes en los cuales se desenvuelve la terapia psicodélica, juegan un rol importantísimo para que este reordenamiento del organismo, este reorganizamiento, no sé si existe esa palabra, de esa reorganización del cerebro, va a llegar a buen puerto. ¿No? Entonces la idea es que la neuroplasticidad no es algo que genera automáticamente una mejora, sino que es una oportunidad, ¿ya? Es que es una invitación para que la terapia haga lo suyo. Y bajo ese principio es que revisaremos también las áreas en las cuales se ha desarrollado la investigación clínica con psicodélico, con un énfasis particular sobre los aspectos depresivos, el tratamiento de distintas adicciones, desde adicciones al alcohol, al tabaco y últimamente también adicciones más serias a opioides. Y finalmente también incluyendo aspectos como la ansiedad y los grandes trastornos de ansiedad. Uno de los feedback que tuvimos en el primer diplomado es más información sobre interacciones entre fármacos y distintas aplicaciones más novedosas. Y eso ciertamente también lo vamos a integrar, ¿no? Vamos a buscar abarcar en este módulo de terapia la gran diversidad de posibles aplicaciones de sustancias psicodélicas. Uno de los aspectos que también está emergiendo y que aún tenemos investigaciones muy, muy chiquititas, pero que parecieran ser muy relevantes, tiene que ver con el tratamiento de condiciones de tipo neuropsiquiátricas, por ejemplo, rehabilitaciones después de una ACV, en los cuales los psicodélicos podrían jugar un rol importante en acelerar esos procesos rehabilitativos. Nos enfocaremos particularmente en esta idea de que la seguridad de este estado mental tan delicado que inducen los psicodélicos y la eficacia de esta plasticidad que inducen depende en gran parte del manejo terapéutico de la experiencia psicodélica. Entonces, nuevamente pensando la mente y el cerebro como este espacio hiperflexible, hiperdelicado en el cual entran los individuos y que de alguna forma el contexto viene a moldear esta plasticina que emerge en este estado psicodélico. Y nos enfocamos, por ejemplo, en la idea de la alianza terapéutica, la capacidad entre el paciente y el terapeuta en generar objetivos en común que predice experiencias que a su vez son sanadoras, ¿no? Y estas experiencias que la ciencia indica que son las experiencias místicas o catárticas o de emociones muy fuertes que predicen estas mejoras en depresión. Veremos al terapeuta como este conductor de orquesta que viene a ordenar todas estas variables del contexto, del medio ambiente, el uso de la música, las intervenciones, las terapias antes y después, y al darle esa forma genera esta sinfonía que tiene que ver con una experiencia psicodélica sanadora. Y finalmente también veremos los riesgos
de las experiencias psicodélicas, que es un campo también emergente de investigación, después de mucho bombo y chaya sobre los beneficios de los psicodélicos y cómo vienen a revolucionar la salud mental. Últimamente también se ha puesto mucho foco sobre potencialmente los aspectos negativos que tienen los psicodélicos. Y los psicodélicos son drogas, todas las drogas tienen costos y beneficios, y es importante para un manejo ético y seguro entender esos costos y beneficios. Entonces veremos cómo la habilidad terapéutica ayuda a entender esta gran diversidad de efectos de los psicodélicos y cómo manejarlos. Vamos a centrarnos también de una forma importante sobre los mapas o las teorías de la mente que rodean al uso de psicodélicos. Eh, Algunos de las variables fundamentales que predicen mejoras en cualquier tipo de terapia tienen que ver, entre otros aspectos, con que el terapeuta maneje un buen mapa, que tenga una buena teoría de la mente. Dentro de eso veremos el modelo transpersonal, los modelos psicolíticos, o sea, de dosis más bajas de administración psicodélica, pero mayor interacción con el paciente. Los modelos contemporáneos, como los modelos cognitivos o el uso del mindfulness dentro de los contextos de aplicación terapéutica de los psicodélicos. Y también lo que serían ya aspectos más contemporáneos que tienen que ver con modelos de tipo somáticos. Y finalmente, los modelos que tienen que ver con el uso tradicional de psicodélicos, o sea, el uso psicodélico por poblaciones indígenas o mestizas, mayoritariamente en el contexto latinoamericano. Tenemos una clase dedicada específicamente a este uso tradicional. Nos enfocaremos en cómo no solo los mapas son importantes, sino las prácticas son importantes en el uso terapéutico de los psicodélicos, enfocándonos, por ejemplo, en el uso de la respiración como un modelo de preparación o generación de experiencias de tipo psicodélicas sin el uso de drogas, el uso de la música, el uso de la realidad virtual, también como experiencias potencialmente complementarias al uso de psicodélicos en terapia y otras prácticas que rodean a la experiencia psicodélica. Ya mencioné la música como factor clave, pero también prácticas de tipo terapéuticas. Tenemos una clase dedicada específicamente al desarrollo de la persona del terapeuta. Y finalmente, como plantas y dietas que son utilizadas en contextos tradicionales también vienen a apoyar esos procesos de tipo terapéutico. Importante mencionar que nuestro diplomado no es una formación terapéutica que certifica terapeutas en ese sentido, ya que no existen certificaciones válidas en este momento en Latinoamérica o en Chile, debido al contexto de legalidad del uso de psicodélicos, pero que simplemente no es posible adentrarse en un uso terapéutico sin entender esta complejidad y estos aspectos terapéuticos de cualquier forma. Ahora pasamos al aspecto social y cultural con Cristóbal Daño Beitia. Hola, buenas. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo social en los psicodélicos y para eso hay que entender, si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, primero presentarme, soy Cristóbal, sociólogo, máster en ciencia cognitiva y arte sonoro y bueno, hace 10 años que ya dirijo una consultora de investigación social trabajando con gobiernos, hospitales, mundo privado, diferentes cosas. La siguiente. Y, y la siguiente. Ah, te fuiste atrás. Gracias. Y bueno, en este módulo de sociedad y psicodélico, ahí está bien. Básicamente primero entender cómo este tercer, ¿no?, anillo que estaba hablando Chris, del anidamiento de los efectos de los psicodélicos, ya sea a nivel cerebral, interpersonal, pero también social, está el desafío que para entenderlo, el impacto de los psicodélicos en el ámbito social, tenemos que hacer un salto un poquito epistemológico para entender que en el fondo los efectos que tienen los psicodélicos ya no estamos hablando de la sustancia, sino que estamos hablando de los marcos simbólicos, regulatorios, normativos, ¿no? Que en el fondo son como este aspecto de lo social que constriñe, que también constriñe la experiencia psicodélica, pero también su uso, su práctica, su validación, entre otras cosas, ¿no? Y para eso lo vamos a tomar desde el punto de vista de las ciencias sociales, o podríamos hablar de Psychedelic Humanities, ¿no? Que en el fondo es un conjunto de diferentes disciplinas que provienen del mundo de las ciencias sociales y de la filosofía, que tematizan el ámbito de los psicodélicos. ¿Por qué es tan relevante? Porque
Como bien decía Cris, en el ámbito terapéutico, una de las cosas que se ha desprendido como evidencia es que el contexto, ¿no? En el ámbito terapéutico es parte fundamental de los potenciales efectos, ¿no? Y algo que poco a poco, ¿no? Y es algo un poquito más de quizás de vanguardia, que también estamos viendo que los contextos culturales eventualmente también podrían incidir en los efectos, ¿no? De diferentes maneras. Entonces hay que explorar con bastante profundidad de qué manera eso sucede. Entonces, si quieres pasamos a la segunda, o sea, la siguiente. Para entender eso, como una de las cosas que vamos a ver es también el entendido de qué es esto de lo social, ¿no? Y aquí pongo una metáfora basada como en evidencia y una hipótesis, que es que en el fondo, a medida que el dominio se fue desarrollando, pareciera haber una correlación entre el crecimiento, digamos, del cerebro y sus niveles de complejidad social. Sin embargo, cuando llegamos desde el Holoceno en adelante, vemos que el cerebro ya deja de crecer y más bien en realidad se empieza a reducir, ¿no? Y justamente es en este periodo donde la complejidad social sigue, eh, valga la redundancia, complejizándose, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, podríamos decir, desde el punto de vista, por ejemplo, de la cognición extendida, una teoría más filosófica de la mente, que es que, de alguna manera, si bien al principio los seres humanos comenzamos a eh, focalizar nuestra complejidad social en un desarrollo de un órgano como el cerebro, actualmente pareciera ser que estamos descargando esa complejidad en el mundo, ¿no? Y entonces es el mundo el que ahora también funciona como un órgano, ¿no? Y que de alguna manera también regula nuestras acciones, creencias, desarrollo, etcétera. Entonces es un poco como la lógica de por qué es tan importante lo social y hago este vínculo porque, bueno, quizás para poder conectarlo también con el resto de las ciencias que pasamos. La siguiente. Y bueno, esto lo digo acá, en realidad es- se sabe hace más de 200 años, los padres de la sociología o de la antropología lo sabían. Entonces, llevamos 200 años de ciencias sociales que estudian cómo afecta este fenómeno social nuestras actitudes, etcétera, ¿no? Condiciones, condicionamientos, regulaciones, etcétera. La siguiente. Y vamos a pasar por muchos de ellos también para saber. Pero ¿qué sería lo social en el fenómeno psicodélico? Es que esto no está en la sustancia, tampoco está en el efecto fisiológico en sí mismo, sino que están los marcos simbólicos, culturales e institucionales que constriñen cómo se experimenta, se interpreta y se regula su uso. Entonces, desde las ciencias sociales, estudiar lo psicodélico implica observar percepciones, creencias, discursos, clases sociales, leyes, políticas que configuran lo que una sociedad quizás considera como una experiencia psicodélica. La siguiente. Técnicamente voy a ir pasando por algunos de los contenidos, pero en términos cronológicos, bueno, hay un evidente uso, digamos, de psicodélicos que data desde bastante tiempo atrás, ¿no? Y asociado, digamos, a los usos tradicionales y también particularmente al uso en Latinoamérica. La siguiente. Y también una diferente cantidad de instrumentos y elementos como que hoy día podemos encontrar desde el punto de vista arqueológico que parecieran eh, darnos evidencia de que esto era una práctica regular y que tenía ciertos condicionamientos, o sea, que algunas personas de la sociedad lo hacían en ciertos contextos, de ciertas formas, en ciertos tipos de rituales, con cierta simbología, etcétera. Entonces, en realidad hay bastante, a diferencia de la práctica clínica, la práctica cultural, por decirlo así, del uso de psicodélicos es bastante amplia, por tanto es bastante compleja y data de hace bastante tiempo. La siguiente. Entonces, elementos como esos, antropológico, etnográfico, arqueológico, vamos a revisar con bastante profundidad. Por otro lado, un aspecto importante y que está muy asociado a los efectos terapéuticos es el espacio de lo que se podría llamar como la experiencia religiosa o espirituales que conviven en esta, o sea, más bien que se experimentan en el uso de psicodélicos, ¿no? Y esto es bastante importante porque al parecer ser bueno, hay cierta evidencia que también dice que en el fondo la característica o la cualidad de la experiencia religiosa quizás podría ser un predictor también de su eficacia, pero por otro lado también los psicodélicos generan como a veces, en ciertas ocasiones, cambios drásticos de la percepción sobre cómo opera el mundo, desde el punto de vista ontológico y también de las definiciones de lo que uno tiene sobre lo que es un dios o una entidad externa a uno y pareciera ser que los psicodélicos pudiesen modificar este tipo de creencias. Es decir, personas que venían con un cierto tipo de creencia, después de ciertas experiencias psicodélicas, cambiarlas radicalmente, ¿no? Radicalmente en el sentido de que son, desde un punto de vista ontológico, diferentes apreciaciones sobre el ser y el mundo a las que traían, ¿no? Entonces es súper importante entender cómo funciona esto, desde dónde, ver si afecta o no afecta la experiencia terapéutica, entre otros casos. La siguiente.
Para esto también hay elementos quizás más estéticos, ¿no? Que sabemos que en el fondo la fenomenología de las experiencias psicodélicas también pareciera ser que hay una cierta estructura, unas ciertas constantes de tipos de figuras o geometrías que se dan, ¿no? Y también vamos a explorar desde el punto de vista de la estética y del origen del arte prehistórico como moderno, cómo quizás estas experiencias podrían influir en la experiencia estética, pero también en el desarrollo del arte, ¿no? La siguiente, por favor. Por otro lado, desde el punto de vista de la religiosidad, también hay que entender que Latinoamérica es un territorio que no opera de la misma manera en términos del contexto social sobre los tipos de creencias, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos algunas comparativas estadísticas sobre cuánta gente cree en Dios y cuánta gente es más agnóstica o- o atea, pero también una cierta contradicción que vemos en general en el mundo es que las personas suelen tener creencias, pero suelen no identificarse con ciertas afiliaciones clásicas religiosas. Por tanto, hoy día vivimos en una época que se le podría llamar de post-secularismo, en donde las personas en realidad conviven con diferentes creencias de diferentes orígenes, ¿no? Y esta complejidad, bueno, las ciencias sociales las llevan desarrollando hace bastante tiempo, pero es un marco teórico fundamental, yo creo, para entender la experiencia religiosa en la actualidad o la experiencia espiritual. Ya no se trata de si eres católico o si eres New Age o si eres... Ya esas definiciones parece que quedan chicas y vivimos como en esta conjunto de creencias que incluso a veces pueden ser contradictorias desde el punto de vista conceptual, pero que en la experiencia hacen sentido. Entonces tenemos que entender esto y bueno, vamos a investigarlo desde la evidencia. La siguiente, por favor. También vamos a estudiar elementos súper importantes de percepción, tanto a nivel de los profesionales de la salud, y es qué piensan sobre los psicodélicos o qué piensan sobre cuando les viene un paciente y les relata que tuvo una experiencia psicodélica, ¿no? Aquí estamos viendo un paper donde en realidad si estamos evaluando si es que las personas si les viene un paciente con una experiencia psicodélica consideran relevante ahondar en esa experiencia y por qué, ¿no? Y la comparativa si es que también es importante cuando viven una experiencia religiosa relevante, ¿no? Entonces aquí evidentemente vemos que los profesionales pareciera ser que encuentran en estas experiencias algo interesante en que indagar. Fuera además de que también que hoy día, por ejemplo, estamos corriendo un estudio en Chile sobre percepción de uso de psicodélicos en profesionales de la salud, en psicólogos, psiquiatras, y al menos los datos que estamos recabando es que pareciera ser un gran interés en esto y un nivel de rechazo no muy alto, ¿no? Entonces esto genera cambios, ya sea a nivel del gremio, pero también genera cambios a nivel social, ¿no? Por ejemplo, la siguiente. eh, por ejemplo, a nivel social, esto es una encuesta de percepción de la población general sobre los psicodélicos, de las personas que han escuchado sobre el psicodélico. El 78% cree que haría mejor, ¿no? hacer más investigación de psicodélicos, como así también un porcentaje bastante grande lo considera relativamente aceptable. Y esto es súper importante porque para implementar cierto tipo, ya sea en los marcos regulatorios, pero también en la práctica del uso terapéutico, pudiéramos tener una gran cantidad de evidencia sobre que los psicodélicos generan buenos beneficios a nivel fisiológico y mental o de salud mental. Estos no tendrían el mismo efecto si es que los pacientes vuelven a su contexto social y cultural y se ven, por ejemplo, estigmatizados por el uso de psicodélicos porque es una droga, porque la droga en ese contexto social tiene un cierto nivel de estigma. Entonces, ya no solo se trata del efecto fisiológico, ni tampoco del efecto en salud mental, ¿no? De la experiencia cualitativa de la persona, sino que ahora también implica el efecto sobre, sobre su contexto en donde vive, ¿no? Un poco más, podría decirse más de psicología comunitaria también, y también considerando los aspectos socioculturales de cada país, y etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, diferentes tipos de cosas, cómo se definen, lo que han escuchado de psicodélicos se relaciona más a lo recreacional, a lo terapéutico, a lo espiritual, a lo artístico. La siguiente. Y también, por ejemplo, poblaciones que están desde el punto de vista social, no individual interactivo, ¿no? Sino que ciertas poblaciones que al parecer se ven marginadas de la información sobre psicodélicos, ¿no? Esto es una encuesta de la Universidad de Berkeley en población estadounidense, con más de 1.500 votantes. Y claro, vemos que algunos grupos, por ejemplo, el grupo latino o afrodescendiente o afroamericano, eh,
han oído menos de psicodélicos, o sea, tienen menos acceso a información, ¿no? Y al mismo tiempo, sabemos que el nivel de conocimiento sobre los psicodélicos es un predictor del nivel de aceptabilidad del uso de psicodélicos. Por tanto, uno podría pensar que si es que hay grupos que están marginados de la información, también va a ser más difícil que con buena información tengan una opinión, digamos, informada y acepten o no el uso de psicodélicos, y lo cual impactaría directamente en la regulación. La siguiente. Y bueno, por ejemplo, cosas que vamos a ver en el diplomado interesante, se sabe que hay como un cierto nivel de porcentaje, por ejemplo, cuando se legalizó el matrimonio gay en Estados Unidos, que llegó a un 60% de aceptabilidad y se legalizó en ese mismo momento. Entonces quizás podríamos, con cierta información y materia que vamos a ver en clase, quizás proyectar en qué año esto se va a legalizar, por ejemplo, en Chile o en Latinoamérica. La siguiente. Un poco de las clases, básicamente lo que vamos a hacer es una introducción más metodológica, vamos a hacer más sociológica también, vamos a hacer algún tipo de descripción de usuarios de psicodélicos en entornos naturalísticos, definiciones filosóficas, que es súper importante también tener definiciones sobre qué es un psicodélico o qué es bienestar desde el punto de vista de la filosofía, que se indaga un poco más en la etimología y en el desarrollo de esto, aspectos arqueológicos, antropológicos, también vamos a ver aspectos estéticos, y también de discusiones sobre cómo se puede integrar, ¿no? Como ya que sabemos que vivimos en esta sociedad mestiza, en donde el uso tradicional, el uso contemporáneo, recreativo y clínico conviven de alguna manera, ¿no? Es una realidad por cierto, al menos en el uso recreativo, lo dicen todas las encuestas, es una cosa de la evidencia, y también al parecer también existe como bastante práctica underground, entonces hay ciertas como realidades que existen y que hay que abordar desde ahora, no cuando sea legal, ¿no? Estas cosas se tienen que abordar previamente y no después, porque si no, no tenemos las herramientas suficientes para poder normarlas de buena manera, ¿no? También, como les comenté, aspectos religiosos. La siguiente, por favor. Y también aspectos regulatorios, respecto al uso, a las normativas existentes hoy en Chile, Latinoamérica, en el mundo, y algún trabajo comparado respecto a eso también, ¿no? Y también algunos elementos más de injusticia epistémica respecto a cómo se desarrolla ciencia en el ámbito de lo psicodélico y qué tipo de sesgo existe en eso. La siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, el desafío de este módulo también es, y me imagino que del diplomado en general también, es cómo abordar esta práctica de esta diversidad de conocimiento, ¿no? Entonces, acá lo importante es que en el fondo todo esto, si bien no se certifica para el desarrollo de la terapia asistida con psicodélicos, lo que sí se hace es formar, bajo la evidencia, a diferentes profesionales que puedan dar esta discusión, ¿no? Y que tengan las capacidades conceptuales de poder desarrollar, ya sea en su entorno laboral o en su entorno personal, para poder discutir esto de manera profunda y con la complejidad que amerita eh, este fenómeno. La siguiente. Así que bueno, más o menos si les explico un poco la estructura del diplomado, el programa considera 54 clases, que equivalen como a 106 horas lectivas, se inicia el 26 de mayo, termina el 24 de noviembre. El horario es de martes de 4:40 a 9 y miércoles de 6 a 8. La modalidad es completamente online. Tiene algunos eventos híbridos de inicio y final que son optativos. Así que la idea es con esto que puedan entender más o menos de qué va, cuál es un poco el leitmotiv del diplomado, y que puedan inscribirse si lo encuentran necesario. Y si les interesa también, obviamente. Y la siguiente. Ah, bueno, no sé si hay siguiente. Eso es. Así que muchas gracias. No sé si ahora vamos a abrir un breve espacio de preguntas. Me imagino que hay varios que quizás tienen algunas preguntas, ya sea de términos conceptuales o del mismo diplomado, y lo dejamos abierto. Sí, ahí Cristóbal, yo estaba contestando algunas preguntas en el chat que preguntaban, claro, cosas como bien puntuales sobre el diplomado, los tipos de clases, etcétera. Ujú, Entonces, explicar que es un programa online, pero es en vivo, no son clases grabadas. Y en mm, el fondo solo se comparten si hay una justificación, ¿no es cierto? Ya sea un viaje laboral o una enfermedad, pero son casos muy puntuales. No es que se puedan compartir todas las clases porque no tengo acceso a internet o estoy en un horario efectivamente. Acá en el diplomado tenemos alumnos de fuera de Chile que por horario de repente son más complicados. mm. Gracias, Lore. Ahí Hab- sí va una pregunta para ustedes.
¿Mm? dice, ¿la microdosis es compatible con embarazo o lactancia? Sí, a Maximiliano estaba antes, que yo le dije que esperara Ah, hasta el final, perdón, Lore, y después vamos a tomar esas del chat. dale. Dale, Maximiliano, tú te habías quedado con la mano levantada Sí, desde el muchas principio. gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Mm. No sé, yo creo que podría responderme o Constanza o Christopher. Tengo dos preguntas relacionadas a, primero, ¿cómo se evidencia empíricamente que, o no tan subjetivamente, cómo hay alteraciones del ego? O sea, ¿qué cosas me tienen que decir en el momento para evidenciar que hay alteraciones de la percepción personal con el entorno y del ego propiamente tal? Y la segunda pregunta es cuando se mencionaba que habían cambios en que había hiperconectividad. Mi pregunta es si está descrito si esa hiperconectividad es momentánea mientras tenemos los efectos psicoactivos o si esta hiperconectividad es duradera posterior al efecto producido. Esas son mis dos preguntas. Súper. Cris, ¿voy yo y y tú complementa? ¿O quieres Dale, responder tú y yo te complemento? dale, dale, dale nomás. Ya. La primera era sobre, perdón que a esta altura del año mi memoria a corta plazo está. La primera era. No, la primera era relacionada a cómo se evidencia Ah, ya, clínicamente o sí. empíricamente alteraciones del ego. Sí. Sí, mira, más allá de los autorreportes, que igual son algo clave para entender la experiencia de las personas, ¿verdad? Hay una red que se llama la red neuronal por defecto, que hay bastante evidencia de que sostiene parte esencial del yo autobiográfico, por decirlo así, si es que queremos como hacer el paralelo con el ego, y el funcionamiento de esa red se ve modificado. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera está el autorreporte de las personas de que hay una disolución del yo, y eso está correlacionado con un cambio en la actividad de la red por defecto, que se sabe que sostiene ese proceso de disolución de yo. Y eso no solamente o sea, se ve con psicodélicos, pero también se ve en otros estados no ordinarios como la meditación, por ejemplo. Entonces ya se sabe que ese es como un correlato neuronal de esa experiencia subjetiva, que al modificarse el funcionamiento de esa red se modifica el sentimiento del ego. Igual eso es bien complejo porque el ego, el yo, etcétera, etcétera, pero tenemos un par de clases que están solamente destinadas a la conceptualización de el ego, del yo, del el core self, ¿cierto? Eso. Y de la segunda es la hiperconectividad es durante los efectos agudos del psicodélico y no se mantiene luego, pero sí eso produce modificaciones plásticas en el cerebro, que no es necesariamente una mayor conectividad, pero sí es una conectividad que puede quedar un poco distinto tras esa hiperconectividad. Y eso depende del trabajo que haga el terapeuta, de cómo se va como a cristalizar esa nueva red. Chris, no sé si es que, Christopher, si es que quieres agregar algo, ¿no? Súper. No, nada, simplemente Mm. eh, sí, complementar que en animales los efectos neuroplásticos de crecimiento de nuevas dendritas, por ejemplo, se ha visto 5 semanas después de una sola administración. O sea, por lo más o sea, todo lo que se ha medido se ha visto que esas conexiones quedan. En seres humanos no podemos ver tan bien ese proceso. De hecho, lo podemos ver mucho peor porque no podemos meternos en el cerebro directamente. Pero hay atisbos de que existen cambios que perduran en el tiempo, ciertamente no en el mismo nivel que en la experiencia aguda, y es porque las personas vuelven a su estado habitual de conciencia. Pero como bien dice Constanza, hay algunas modificaciones en el largo plazo que te empiezan a dar luces sobre una transformación más a largo plazo. Ujú. Y mencionar que estos son Muchas los gracias. alumnos y mencionar brevemente que esta es la primera generación también del diplomado que acabamos de terminar y que quedamos todos bastante contentos como fue todo el alto nivel de los alumnos. Eso. Gracias, Christopher. Carola.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mira, más que una pregunta a contestar hoy día o ahora, me gustaría saber si dentro del diplomado se va a tratar el tema a propósito también de la pregunta de Maximiliano, las diferencias, o si hay evidencia, ustedes lo han estudiado, las diferencias, por ejemplo, en la neuroplasticidad o en algunas consecuencias positivas asociadas incluso al estado de ánimo, a la disminución de la ansiedad, en, por ejemplo, en dietas donde se toman enteógenos permanentemente o por un ciclo de 14, 15 o 20 días o entre 7 y 14 días, si hay una diferencia en esas dietas versus una exposición a un enteógeno en una terapia en particular, en un momento particular. ¿Ustedes han investigado eso? ¿Cuáles son en el fondo las diferencias de la persistencia de la sintomatología positiva en estos dos? Porque claro, uno es un contexto mucho más tradicional y el otro es un contexto más experimental en una terapia más como moderna, si podemos decirlo de esa manera. Eso lo vamos a tratar dentro del diplomado. No pretendo para nada que se responda esa pregunta en esta instancia, solamente saber si efectivamente lo vamos a tratar dentro del Rodrigo diplomado. Jarpa ya está ok, ya tenemos fecha y todo, y la carta me estaba haciendo el benchmark. Mira, puedo saltar bien rápido a esa pregunta, porque no existe esa evidencia aún directamente en el cerebro de neuroplasticidad. Hay un solo experimento que ha visto modificaciones en la estructura cerebral en gente que toma ayahuasca en el contexto de Santo Daime, una religión de donde se usa la ayahuasca. Pero no es una evidencia directa, es una evidencia indirecta. Se compara eso con gente sana. Lo ideal sería seguirlos en el tiempo. Y eso no existe ahora, ¿no? Pero lo que sí tenemos en el módulo terapia es una revisión de prácticas tradicionales. Y dentro de eso se enmarca ciertamente el uso de ciertas dietas que podrían afectar resultados que pueden ser mirados bajo una mirada terapéutica. Em, entonces, ese es el alcance de la información con la que contamos en ese respecto y ciertamente un área de investigación muy activa que se está desarrollando, pero que solo podemos verlo de forma indirecta y ciertamente lo vemos en el diplomado de forma indirecta. Gracias. ¿Quién está dando la Eh, palabra para dale, Connie? sí, no, dale, da la palabra nomás, yo estaba respondiendo una pregunta del chat. Sí. ¿O No Martín? sé, Sí. eso. ¿Aló? Hola. Hola, disculpa, tengo dos preguntas súper cortitas. La primera cortita y la segunda un poquito más larga. Para Christopher. Christopher, en primer lugar, ¿cuándo vuelves a Chile? Particularmente a la área de Valparaíso, Viña del Mar. Y segundo, se sabe que los psicodélicos tienen un potencial tremendo para alterar creencias metafísicas. De hecho, tú tienes un paper de eso también, Christopher. Me interesa personas con trastornos más fuertes como lo son la esquizofrenia o el bipolar. ¿Qué efecto potencial podrían tener los psicodélicos en personas con este tipo de trastornos? ¿Ya hay ensayos clínicos viendo esto? Me quedamos un poquito en suspenso porque se nos cortó un poco tu conexión, Martín. Cuando voy a Viña o a Valparaíso no lo tengo planificado, pero si me invitan, puede que vaya. Eh, em, la pregunta de las creencias metafísicas no sé cuál es porque no escuché la segunda parte de eso. Y en relación a lo que son el aspecto del uso de psicodélicos para trastornos de esquizofrenia o bipolaridad, ahí es un campo ultra delicado, por lo que vimos
en la presentación hoy en día, ¿no? Como los psicodélicos generan esta sensitivización a aspectos del medio ambiente, modificaciones de conciencia muy abruptas, muy fuertes, que pueden generar estados elevados de ansiedad en estas poblaciones, em, para los cuales existen muy pocos tratamientos. En el caso de esquizofrenia, lo único que existe es un estudio clínico que se está realizando hoy en día, o que se está buscando financiamiento incluso, de MDMA para, no realmente para tratar la esquizofrenia per se, pero para buscar una mejora en la calidad de vida de esas personas, que no está relacionada, digamos, con la condición misma de salud mental, que sería distinto a la depresión. Importante mencionar que ahí lo que se ha realizado con LSD, psilocibina, ayahuasca en estas poblaciones, nuevamente, es muy delicado y puede generar mucho daño. Y no existen investigaciones y no se está planificando investigación en ese respecto. Y en cuanto a la bipolaridad, existe solo un estudio, en casos de bipolaridad uno, donde se ha tratado el aspecto depresivo de la bipolaridad con buenos resultados. Esto es solo un estudio, falta replicar mucho para evidenciar posibles mejoras ahí y nuevamente recalcar el cuidado en ese sentido, ya que en casos de bipolaridad donde la manía está más aumentada, está más presente, presentan ciertamente un riesgo de alguna forma potenciar esos estados maníacos en delirios que pueden ser ya de tipo más eh, psicótico. Entonces, nuevamente, un llamado a la precaución en ese sentido. No sé si es que hay más preguntas. Es con Cristóbal, por mientras Christopher respondía, estábamos tratando de responder en el chat. Em, si Si no, quieren podemos puedo iniciar. responder algunas preguntas que estoy viendo acá. Ah, buena idea. Ujú. Voy a responder la pregunta de Andrés Salas, que además también es profesor del diplomado. Y efectivamente, a ver, tenemos una clase específica sobre definición de psicodélicos desde el punto de vista filosófico, así que sí se va a ahondar en el tema, pero respondiendo a tu pregunta sobre si es que la ciencia está tomando esto de manera profunda, yo creo que sí, es evidente de que las investigaciones en psicodélicos eh, acumuladas hasta la fecha tienen un carácter un poquito más clínico y también neurocientífico. Y eso sin duda que yo creo que ha mermado un poco la profundidad sobre el desarrollo de los conceptos y también sobre el ámbito social y cultural. En ese sentido, yo creo que poco a poco se ha ido abriendo más el espacio y me parece totalmente de pertinencia profundizar en ello. Por otro lado, también hay aspectos como, si uno podría decir, de sociología de la ciencia también o económicos, que en el fondo hacen que este tipo de discusiones más conceptuales eh, tengan menor, digamos, financiamiento. ¿No? Entonces eso también yo creo que afecta y es algo que vamos a tematizar bastante y es por eso también que la decisión del diplomado fue incluir un módulo completo, equitativo al de neurociencia y al de terapia con estos aspectos, porque yo creo que hay falta de información y es necesario también darle la relevancia que esto tiene. Respecto a la otra pregunta que había sobre si es que hay iniciativas, bueno, la sociedad civil organizada ha hecho entre 2 a 3 encuentros respecto al uso psicodélico, se han planteado situaciones con el Ministerio de Salud también para que esto lo pueda incluir. Al parecer esto ha tenido cierto movimiento, hasta el minuto no un efecto regulatorio, ¿no? Pero al menos en términos de discusión, la discusión está bastante activa. Por otro lado, también existen investigaciones en Chile, de hecho, Constanza está dirigiendo ahora una respecto a uso de psicodélicos en términos de terapia, y también yo la estoy apoyando en un estudio de aceptabilidad de profesionales sobre el uso de psicodélicos, lo cual que yo creo que también va a dar bastante evidencia para la generación de política pública y también un estudio farmacoeconómico respecto como a las posibilidades de accesibilidad de este tipo de terapias en Chile, que es otro de los factores bastante relevantes que también vamos a tocar en el diplomado, ¿no? Que son todos los aspectos como económicos detrás, de accesibilidad, si esto se integra al sistema público o no, vale decir que estas investigaciones están financiadas por el sistema público, así que yo diría que hay una señal bastante positiva desde ese punto de vista. No hay muchas referencias sobre estudios financiados
públicamente en Latinoamérica, entiendo que a excepción de Brasil en esta materia, así que me parece que en ese sentido Chile puede estar viviendo un contexto bastante prometedor al respecto, ¿no? Y también poder influir en el resto de los países. Sin embargo, donde ahí sí hay bastante avance es en diferentes países donde el uso tradicional data de hace mucho tiempo y está bastante bien organizado, por ejemplo en México y en Brasil, donde las prácticas, digamos, de uso tradicional en muchos casos sí están protegidas por la ley y se pueden hacer. Así que también tenemos una profesora de México que de hecho hace etnografía de este tipo de uso, así que también va a ser algo que van a poder eh, aprender. Ujú. Súper excelente. Tenemos una última pregunta de Maximiliano y luego podemos ir cerrando. Hemos estado respondiendo nosotros mientras uno responde hablando, los otros escribimos online en el chat. Así que a mí me falta una y estoy lista con el chat. Maxi, si quieres puedes comentarnos tu Muchas pregunta. gracias, que se me quedó otra pregunta en el tintero. Lo que pasa es que, bueno, yo actualmente hago un doctorado en neurociencia en la Católica y mi tema de investigación es precisamente los psicodélicos sobre memoria aversiva, que es una investigación que está en curso. Y hace una semana estuve presentando los resultados previos que tengo y me hicieron una pregunta respecto a si los psicodélicos tienen igual eficacia en todos los tipos de trastornos neuropsiquiátricos o si hay algún tipo o subtipo si es que no tienen efecto. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión o personas resistentes a antidepresivos, existen casos o, o, procesos que inician estos trastornos en los cuales no hay evidencia de que tengan efecto. O sea, la pregunta básicamente, ¿existen casos donde junto con terapia y psicodélico no se logre un efecto positivo al respecto? Eso es la Ujú. pregunta. Gracias, Maxi. Yo te puedo... ¿Con quién estáis haciendo tu tesis, Maxi? No sabía que estaban haciendo Con, otro... con Jorge Campuzano, Y están ciencia usando... básica, Ah, sí, pero están con modelo, modelos animales. sí, exacto. Ah, ya. Mira, hay... Christopher, tal vez tú sabes más de esto que yo, pero voy a intentar de responder de lo que yo sé. Hay algunos cuadros que tienen que ver con la carga traumática. O sea, que si es que yo tengo mucha carga traumática, probablemente con una sesión no voy a tener tal vez o tal vez, a ver, son varias capas de cebolla, depende de los traumas y los traumas complejos, entonces probablemente con una sesión no voy a poder desarmar todo, sino que voy a tener que hacer distintas eh, intervenciones para poder desarmar todo sobre todo cuando es trauma complejo. Eso yo sé y que la respuesta, por ejemplo, en las depresiones resistentes, cuando hay mucha carga traumática, a veces es un poco menos efectiva que cuando hay menos carga traumática y el origen de depresión resistente es otro. Eso es lo único que yo sé, que se relaciona con la carga traumática, la respuesta en general, pero eso no significa que no se pueda tratar. Lo que pasa es que va a necesitar un esquema tal vez distinto. Eso, no sé, Christopher, ¿tú qué sabes? Si entiendo la pregunta bien, sin duda existen casos, no pocos, en donde incluso en condiciones óptimas no funciona la terapia psicodélica. O sea, no presenta un alivio sintomático importante o incluso puede haber un empeoramiento. Hay una pregunta ahí acerca de los riesgos y sin duda hay riesgos. Y ahí, con lo que dice la Connie también hay mucho, ¿no? Como cuáles son las variables que hay que controlar para fomentar que la seguridad sea máxima y la eficacia sea máxima. Pero los psicodélicos, y una de las cosas que enfatizamos mucho en el diplomado, es que los psicodélicos no son una respuesta mágica a problemas de salud mental. Ciertamente, la salud mental de por sí, nosotros tendemos a hacer una equipotencia con problemas de salud física, pero ciertamente la salud mental no es lo mismo. Y dentro de esa gran complejidad hay casos que no responden. Entonces, dentro de las variables que minimizan eso, tiene que ver con un tamizaje adecuado de cuáles son las personas que entran en estos estudios y cuáles no, un diagnóstico, aspectos de comorbilidad,
Y yo creo que es algo que no se ha investigado mucho también de cómo, qué le sirve a distintas personas. A ciertas personas un tratamiento farmacológico convencional va a ser más efectivo que una terapia psicodélica. Y eso tiene que ver con el momento de vida, tiene que ver con las características psicológicas e incluso sin duda biológicas y genéticas de una persona. Gran parte de eso no se ha investigado. Ujú. Súper. Yo creo que con eso estaríamos. Lore, no sé si es que tú quieres dar algún aviso final. Tal vez se podría dar el mail de la Mona. No sé si es que Pero lo pudiese voy a dejar resultar. acá, sí, la mora, Sí. Marcela Villarroel. Perdón, Es Marcela Villarreal. es la gestora de admisión, donde le pueden escribir todas las dudas, preguntas o de postulaciones del programa. Y también, por supuesto, ahí yo les dejé el link del programa, está, no sé, el mail de la universidad. Eso se los voy Ujú. a dejar acá por cualquier duda que tenga. Súper. Ya pues, yo creo que estamos, ¿o no? Christopher, Cristóbal, ¿quieren decir algo más o estamos bien? Ya Quizás pues. solo mencionar que si necesitan información más detallada a través de estos canales que se acaban de mencionar la van a obtener, porque muchas veces la gente se queda en la versión online y va a la página web que no aparece todo con profundidad, entonces les recomiendo que si están interesados y quieren saber más, sí se dirijan a los canales formales de comunicación. Claro, y Sí. además el fondo siempre para la postulación, si alguien está interesado en el programa y va a postular, siempre va a pasar por una entrevista con alguno de los directores del programa. Entonces ahí eh, pues, está todo el tema de las dudas y preguntas. Sí, y igualmente nosotros siempre estamos haciendo charlas desde la fundación y desde la universidad, así que también si es que están atentos a redes sociales, Es estamos haciendo eventos también. Así que eso. Eso, y una última cosita es que si se meten al programa los vamos a hacer también trabajar y involucrarse, o sea, con las manos en la masa, no tanto en la masa, por supuesto, porque no, de aspectos legales, pero sin duda trabajo en equipo, o sea, nos interesa mucho que aprendan y uno aprende haciendo también harto, entonces eso es una parte importante de lo que es el programa. Eso y el grupo humano, que la experiencia que hemos tenido ha sido muy, muy buena desde ese punto de vista. muy buena. Así que eso, bueno, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Gracias, Connie, Cristóbal, Christopher, y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Ah, y muchos preguntaban ahí, la grabación se va a compartir a los que se inscribieron durante la próxima semana, ¿ya? Así que eso, Muchas muy gracias. bien, lindo viernes. Chao, chao. Muchas Mm. gracias. Buen viernes, Chao. chao.